Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes referente a la Segunda República Española. Tiene la palabra el señor Rubio. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. La Segunda República es uno de los momentos clave de la historia contemporánea española. El proyecto de democratización y modernización que se abre en 1931 y que tantas esperanzas despertó en amplias capas de la población española, concluyó con una cruenta guerra civil. Bien, cada año, el día 14 de abril, se conmemora el aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Hace unos días, el sábado pasado, celebrábamos el 81 aniversario de esa proclamación, que, como todos sabéis, fue primero en la ciudad de Éibar, además de la ciudad de Sahagún, en León, y Jaca, en Huesca, las tres que se adelantaron a las capitales de provincia y, en todo caso, a Madrid. Bien, durante este periodo se llevaron a cabo diversas reformas, que es lo que a mí me importa que quede claro en este hemiciclo, para que sepáis y todos sepamos por qué se conmemora y queremos traer hemos traído esta proposición, esta moción aquí al Pleno. ¿Cuáles fueron estas reformas? Pues la reforma agraria y la reforma educativa. La Constitución de 1931 fue la primera Constitución democrática de España. Con ella, el país se modernizó sustancialmente en comparación con el entorno europeo. Fue también un periodo convulso, con varias huelgas y un enfrentamiento muy grave durante la Revolución de 1934, cuando la derecha más tradicionalista se propuso modificar todos los avances republicanos y se encontró con una fortísima respuesta social duramente reprimida en Asturias. En 1936, el golpe de Estado de una parte del ejército, con el apoyo de las fuerzas más reaccionarias, desembocó en la Guerra Civil Española y supuso el fin de la Segunda República. El 14 de abril de 1931, tras unas elecciones municipales, que como todos sabéis se celebraron el día 12 de abril, se proclamó la Segunda República, llegándose el 9 de diciembre del mismo año a la aprobación de la Constitución republicana. Hoy por hoy, todos los partidos políticos democráticos respetamos la actual Constitución de 1978, pero no podemos olvidar la Constitución del año 1931, una Constitución de la Segunda República Española que supuso un avance notable, y esto me importa recalcarlo, en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos por el ordenamiento jurídico español y en la organización democrática del Estado. Daos cuenta de todo lo que había ocurrido hasta el año 1931, en todo el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, con la dictadura de Primo de Rivera y con todo el caciquismo y el pucherazo que había en las elecciones de aquellos tiempos. Dedicó casi un tercio de su articulado a recoger y proteger los derechos y libertades individuales y sociales. Amplió el derecho de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos de ambos sexos mayores de 23 años y residenció el poder de hacer las leyes en el mismo pueblo, que lo ejercía a través de un órgano unicameral que recibió la denominación de Cortes o Congreso de los Diputados, desapareciendo el Senado. Estableció que el jefe del Estado sería en adelante elegido por un colegio compuesto por diputados y compromisarios, los que a su vez eran elegidos por el pueblo en elecciones generales. Podemos destacar algunos artículos de esta Constitución y que creo que son lo fundamental para recordar y que creo que han sido la garantía para que el pueblo español siga recordando a esta Constitución y a esta Segunda República. En primer lugar, el principio de igualdad de los españoles ante la ley, por primera vez en la historia de España, al proclamar a España como una república de trabajadores de toda clase. Segundo, el principio de laicidad,
por el que se iba más allá de la mera separación entre la Iglesia y el Estado para adentrarse en un ámbito de total eliminación de la religión de la vida política. En tercer lugar, el principio de elección y movilidad de todos los cargos públicos, incluido el jefe del Estado, como le ocurrió a Niceto Alcalá Zamora en el año 1936. Cuarto, el principio monocameral, que suponía la eliminación de una segunda cámara aristocrática o de estamentos privilegiados y por el cual el poder legislativo sería ejercido por una sola cámara, el Congreso de los Diputados. Quinto, se preveía la posibilidad de la realización de una expropiación forzosa de cualquier tipo de propiedad a cambio de una indemnización para utilización social, así como la posibilidad de nacionalizar los servicios públicos. Sexto, amplia declaración de derechos y libertades. Concedía el voto, como lo he dicho anteriormente, a los 23 años con el sufragio universal. Pero una cosa importantísima, por primera vez van a votar las mujeres, el sexo femenino. El sufragio femenino se aplicaba por primera vez en las elecciones de 1933, porque, sabéis, se puso por primera vez con la Constitución de 1931. Y último de los apartados que vienen aquí, separación de Iglesia y Estado, además del reconocimiento del matrimonio civil y del divorcio por primera vez en España. Asimismo, destacamos la reforma educativa que se estableció durante la Segunda República Española. En el campo de la educación, el problema básico con el que tuvo que enfrentarse la República fue el elevado índice de analfabetismo, superior al 30%, y la falta de escolarización, fijaros qué cifras más escalofriantes, de casi la mitad de la población infantil. Llevó adelante un amplio programa de construcción de escuelas y contratación de maestros. En 2 años, atento a esta cifra, se crearon 13.000 escuelas y se habilitaron a 14.000 maestros con mejores salarios. Todavía se dice que los mejores maestros que han salido de esa promoción fueron los maestros de la Segunda República. Muestra de la decidida determinación en este asunto es el incremento de los presupuestos del Ministerio de Instrucción y la potenciación de la enseñanza mixta, otra cosa que ocurrió por primera vez, en el que niños y niñas fueran todos juntos a la misma escuela. La etapa republicana ya ha entrado en las páginas de la historia de España con mayúsculas. El 18 de julio de 1936, un violento golpe de Estado militar, un día antes en Melilla, fascista y eclesiástico, intentó derribar a la Segunda República, dando lugar a 3 años de una cruel guerra fratricida. La victoria de los sublevados implantó durante 40 años una sangrienta dictadura hasta el año 1976 y luego 77. La normalidad democrática restaurada en el año 78 con la Constitución debía haber impulsado al Estado a señalar oficialmente el día 14 de abril como fecha a conmemorar por su trascendencia para la democracia de este país. Y por eso es por lo que hemos traído esta moción aquí al Pleno. ¿Por qué? Porque el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes proponemos al Ayuntamiento Pleno la adopción de estos siguientes acuerdos y creemos que ya es hora de reconocer a lo que aquellos hombres y mujeres de aquella época hicieron por la modernización y por la democracia de este país. Primero, instar al Ayuntamiento de Leganés al reconocimiento a través de un acto institucional de la Segunda República Española y del 14 de abril como fecha conmemorativa. Ahora que se ha conmemorado este año, por todo lo alto, la primera Constitución, la Constitución de la PEPA, la de 1812, pues por eso yo creo que la de 1931 debe de ser reconocida. 2. Instar al Ayuntamiento de Leganés al reconocimiento a través de un acto institucional de la Constitución del 9 de diciembre de 1931, del cual os he dicho o he nombrado algunos principios fundamentales. En tercer lugar, instar a este Ayuntamiento al reconocimiento, apoyo, desarrollo y cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica que fue aprobada en el Congreso de los Diputados. Y cuarto, instar a este Ayuntamiento al reconocimiento a las víctimas del franquismo a través de un acto institucional.
yo creo que nos tenemos que quedar con lo importante de lo que ha significado la República Española. Todo lo que hemos aprendido, todos los valores fundamentales de aquella época que instauró la República. Recordaros todo lo que hicieron, todo lo que hizo la cultura, yendo a pueblos donde no habían oído hablar ni de García Lorca, ni de Antonio Machado, ni en algunos sitios incluso ni del Quijote, llevando bibliotecas, llevando obras de teatro, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo importante, que nos quedemos con todo aquello que la Segunda República nos trajo ese 13 de abril y en algunas ciudades y ese 14 de abril después de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Muchas gracias. Gracias, señor Rubio. ¿Alguna intervención más? Bien, puesto que no hay más intervenciones, creo que podemos proceder a votar el punto. Los que voten a favor, en contra, abstenciones, queda rechazada por mayoría y pasamos a los puntos 18º y 19º, que de acuerdo con lo acordado en la Junta de Portavoces se debatirán conjuntamente y se votarán por separado. Sí, son las mociones contra el decreto de escolarización de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Bien, pues intervendrá en primer lugar nuevamente el señor Rubio por un tiempo de 7 minutos. Cuando quiera, señor Rubio. Gracias, señor alcalde. Bien, desde Izquierda Unida a los Verdes queremos denunciar ante la opinión pública la modificación de la orden de admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos. En dicha orden se amplía la zona de escolarización como zona única a toda la Comunidad de Madrid. La justificación primera es hacer efectivo el principio de libertad de elección de centro por parte de las familias, que para los centros se convierte en libertad de selección de su alumnado. Así, las familias podrán solicitar cualquier centro educativo dentro de su territorio, ahora toda la Comunidad de Madrid. También se modifica el baremo, modificando los criterios de admisión. Desde Izquierda Unida a los Verdes consideramos que las consecuencias de esta decisión van a ser muy perjudiciales para el mantenimiento de una escuela de titularidad pública que haga efectivo el derecho a la educación de todos, ya que en ella se introduce de forma explícita la selección del alumnado. Los perjudicados serán, como siempre, los más débiles. Con esta decisión, la Comunidad de Madrid abre mucho más todavía la posibilidad de segregación de centros y de alumnos y se acentúa mucho más la consolidación de centros de élite y de centros gueto en determinados territorios. Muchas familias no podrán elegir. Muchas familias se tendrán que conformar con el centro más próximo a sus domicilios, ya que no podrán desplazarse a centros más lejanos, que consideren mejores, donde irán los que tengan más recursos para ello. Los centros concertados ya podían seleccionar al alumnado de sus centros. Ahora lo pueden hacer con mayor libertad, sin ninguna traba. Entendemos que es un paso más en el proceso, iniciado hace mucho tiempo, de aniquilación de la escuela pública como espacio de acogida, de garantía de una libertad basada en la igualdad de derechos y de respuesta positiva al derecho de todos los niños y niñas a la educación. Este modelo de escolarización favorece que los que pueden ir a otros centros, sobre todo privados, pagados con dinero de todos,
es decir, concertados, puedan alejarse de los que, según lo entiendan, puedan poner en peligro su individual éxito educativo. De esta manera, queda en el olvido un fundamento básico para la educación, que no es otro sino el de procurar el progreso de todos y no solo el de unos pocos. Con esta medida conseguirán que los que no pueden elegir se queden en los centros de peor calidad. Introduce más elementos de competencia también en los centros públicos. Y sobre todo, algo muy importante, renuncia a mejorar los centros que en entornos sociales difíciles, que los hay, tengan más dificultades en la obtención de resultados de éxito para todos. Consolida además el desarraigo de su entorno de muchos niños y niñas que al tener que desplazarse a otros territorios, daos cuenta que ahora uno de Leganés puede desplazarse a Buitrago de Lozoya, no establecen relaciones sociales convivenciales en su medio. Repito, y aquellos que tengan que desplazarse a otros territorios, estos niños y niñas no van a hacerlo como lo están haciendo actualmente con esas relaciones del medio. Por todo ello entendemos que es necesario el desarrollo de centros públicos de la máxima calidad en todos los ámbitos y para todo el alumnado, que garanticen el derecho a la educación. Así será mucho más evidente la maldad de normativas como esta, que para nada tienen en cuenta cuestiones tan básicas como las que inundan la cabeza y el corazón de los que quieren la mejor educación para todos. Y yo pregunto, ¿volveremos al transporte escolar? Aquí en Leganés lo hemos conocido en los años 80, bueno, increíblemente, 20 y tantos autobuses de aquí para allá, con el consiguiente peligro para los padres que los tienen en un sinvivir. Habrá llegado mi hijo, mi hija. Lo veíamos estos días ahora cuando los niños pequeños de 3 años tenían que desplazarse al colegio, los de vereda de estudiantes, y muy cerquita, a La Chopera, pero estaban en un sinvivir. ¿Crecerán los chavales y chavalas de nuevo fuera de sus barrios? ¿Pueden los abuelos, ojo, esta sí que es la pregunta del millón, que realmente se hacen cargo, llevar a sus nietos al colegio que les quede libre, esté donde esté? ¿Quién va a asumir, además, la decisión de elegir y seleccionar al alumnado? ¿Nosotros mismos? ¿Con qué criterios? ¿A dónde quieren que lleguemos? Denunciamos que estas decisiones en torno a la escolarización llevan aparejadas el abandono de la escuela pública de todos y para todos y privilegia a los que más tienen y más pueden. Algo parecido a lo de los años 40. Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento exige la retirada inmediata del decreto de escolarización por considerar que es extremadamente perjudicial para la escuela pública madrileña y por ello para la educación en la Comunidad de Madrid en general y en Leganés en particular. Volver al decreto anterior que estaba reconocido por toda la comunidad educativa. Muchas gracias. Gracias, señor Rubio. ¿Alguna intervención más, señor delegado? Sí, gracias, señor alcalde. Bien, ya conocen los vecinos de Leganés el compromiso de Unión por Leganés por la educación pública y de calidad, que entendemos que también es compatible con el derecho de los padres a elegir la educación que crean más conveniente para sus hijos. Y sobre esta moción y la que se va a debatir conjuntamente con el Partido Socialista, tenemos ciertos sentimientos encontrados, porque encontramos argumentos a favor y en contra de este decreto de área única y del decreto de escolarización. Bien, es cierto que pesan o nos van a pesar más a la hora de decidir el voto los que consideramos en contra que los que entendemos a favor. ¿Por qué decimos esto? Entendemos que es razonable y positivo el que los padres puedan elegir dentro de la red escolar el centro al que quieran llevar a sus hijos.
Y también entendemos que se hayan puesto medidas o que se quieran poner algún tipo de límite a los fraudes que todos conocemos que se han llevado a cabo por muchos padres a la hora de escolarizar a sus hijos, empadronándonos donde no viven, etcétera, etcétera. Todos conocemos algún caso de esos. Ahora bien, la libertad esta de elección que se pregona choca mucho cuando no se centra solo a los colegios públicos, sino que también se extiende a los colegios concertados. ¿Qué es lo que se pretende realmente con ello? Primar a esos colegios concertados, asegurarles el negocio educativo en detrimento de los colegios públicos. La otra pregunta es, ¿realmente quién es el que va a elegir el colegio? ¿Lo van a elegir los padres o lo va a elegir el propio colegio? Al establecer, como todos sabemos, en especial en los colegios concertados, unos criterios muchas veces poco transparentes a la hora de admitir a los niños. Por otro lado, la libertad de elección puede convertirse en una farsa, más en los tiempos que vivimos. ¿Quién se puede permitir el lujo de los desplazamientos, más en los tiempos que vivimos? ¿Quién realmente? ¿El que tenga dinero o el que su bolsillo se lo permita? Ciertamente, eso no es igualdad de condiciones para todos. Nosotros creemos que lo que hay que garantizar es una educación de calidad en todos y cada uno de los centros. En todos y cada uno de los centros. Eso es lo que mejor va a garantizar realmente una libertad de elección. Y esto entendemos que no se consigue con áreas únicas, ni mucho menos con recortes, sino que se consigue con una inversión y una vocación de servicio y de interés en la escuela pública. Yo creo que lo principal que hay que hacer para favorecer y mejorar la escuela pública es creer en la escuela pública. Y yo creo que eso ha hecho en falta bastante por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y también por el Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, que realmente crean en la escuela pública. Yo creo que eso es lo fundamental, más allá de decretos, áreas únicas, etcétera, etcétera. Libertad de elección, sí, siempre lo decimos, pero que no venga condicionado por el tamaño del bolsillo de cada uno, porque entonces no es libertad de elección, es libertad para muy poquitos. Por lo tanto, nosotros vamos a sumarnos a las mociones tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista en este sentido y vamos a votar a favor de las mismas. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Delgado. Señor Campos. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. A mí me gustaría, antes de pasar a lo que es la moción propiamente dicha, porque sé positivamente que me va a sobrar tiempo, hacer una previa a las palabras del compañero Juan Manuel Álamo, que ha tenido para dos concejales socialistas diciendo que no nos interesaba nada el tema de Francisco Arroyo porque no estábamos presentes cuando ha iniciado. Me parece unas palabras de lo más ruin y despreciables, señor Álamo. Entre otras cosas porque todos tenemos siempre alguna necesidad de tener que salir o bien por llamada o bien por cualquier otro asunto y eso no quiere decir que no estemos interesados en el tema. Entre otras cosas porque algún compañero suyo también ha salido durante la intervención en el convenio de Parque Sur y yo no pongo en duda, ni siquiera voy a decir el nombre para no caer en lo de usted, pero yo ni siquiera pongo en duda el que le interese. Estoy seguro que le interesaba, pero ha tenido que salir. Por lo tanto, señor Álamo, muy mal en esa intervención. Pasando ya a lo que es la moción propiamente dicha, diremos que el Gobierno regional ha instaurado el área única educativa y la justifica con una libertad de elección de centro premeditada e intencionadamente mal interpretada. Ustedes siempre están con la matraca de que los padres puedan elegir el colegio de sus hijos. Lo hemos estado oyendo hasta la saciedad y hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero lo que nunca dicen es que puedan elegir en condiciones de igualdad. Ese es el quid de la cuestión. Que pueda todo el mundo elegir, por supuesto, pero que todo el mundo tenga las mismas condiciones para elegir, cosa que aquí eso no se produce. En primer lugar, el criterio de proximidad deja de ser el valor de escolarización preferente. Y, vamos, según estimaciones de la propia Consejería de Educación, el 80% de las familias eligen el centro escolar en función de la cercanía. Este dato, algunos otros organismos lo elevan al 90%. Entonces, ya vamos en contra de un 80% de las familias que ese es el valor principal. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Pues, por un lado, va a potenciar el desplazamiento forzoso de alumnado que no tenga plaza en el colegio más próximo por el ingreso de alumnos de fuera de la demarcación. Y, por otro lado, también propiciará centros educativos de primera y de segunda. Será una manera encubierta de dirigir a alumnos hacia las escuelas de pago.
Y en esto no podemos decir que no estuviéramos avisados. Ya la propia consejera Lucía Fegar, en una reunión famosa con Comunión y Liberación, creo recordar, dijo que el Gobierno de Esperanza Aguirre obviamente apostaba por la educación privada y además les dijo que iban a tener la gestión de más centros educativos este grupo ultracatólico. Con esto nos podemos encontrar con una paradoja, que es decir, que los padres que quieren llevar a sus hijos a los centros más próximos, pues resulta que no solo no van a poder, sino que además van a tener que llevarlos a centros más lejanos y además van a tener que pagar un transporte escolar o bien buscarse la vida para poder llevar al niño o la niña al colegio. Por otro lado, también, cuanto mayor es el número de hermanos, con estos nuevos criterios, mayor es la reducción del porcentaje a aplicar. Y es curioso, porque siempre se nos llena la boca de lo de las familias numerosas, pues las familias numerosas en general son las que tienen más bajos ingresos económicos, cuyo origen fundamentalmente es la inmigración y minorías étnicas desfavorables, las que van a pagar el pato, porque luego hay otro tipo más minoritario de familias numerosas que esas no van a tener ningún problema en llevar a los niños a centros religiosos privados. Con este modelo también serán exclusivamente los centros los que discriminarán por renta a través de las aportaciones voluntarias y gastos escolares, que es que nos olvidamos que los colegios concertados, aparte de cobrar del Estado, también cobran de los alumnos y alumnas que tienen en sus colegios. No serán los padres los que hagan la verdadera elección de centro, porque, como he dicho antes, sin igualdad no hay libertad. Y en este caso yo creo que estamos todos de acuerdo en que no hay igualdad de ninguna de las maneras. Van a ser los centros los que van a elegir a los alumnos y alumnas. Y, por supuesto, como ya se ha apuntado en intervenciones anteriores, con estos nuevos criterios, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que seguro que habrá más centros privados que decidan tener un concierto con la comunidad, porque ahora sí que les va a resultar más fácil seleccionar al propio alumnado, cosa que era la piedra angular de los problemas que tenían antes. Porque antes, cuando un centro se tenía que llenar de las familias que estaban en su área de influencia, pues podía ser que esas familias no pudieran pagar esas cuotas voluntarias y esos gastos escolares y extraescolares. Ahora, con la elección de los centros, lo que va a ser es que el alumnado que venga más de lejos, elegido por el propio centro educativo, esos sí que podrán pagar todas las cuotas voluntarias y todos los otros gastos escolares y extraescolares. Pero es que además, aparte de lo del área única, es que las reformas educativas no se han quedado aquí. Es que ya es para decir que es que no hay derecho. Es decir, el propio ministro de Educación ha anunciado un nuevo recorte de 3.000 millones de euros y, para lograr ese recorte, las comunidades autónomas ha propuesto, entre otras cosas, que se incremente en un 20% el ratio máximo de alumnos por aula. Esto quiere decir que el próximo curso se podrán alcanzar los 30 alumnos en primaria y los 36 en secundaria. Gravísimo, gravísimo. También, por otro lado, pues que se incremente el horario lectivo de los profesores. Claro, ¿cómo no? De este modo, a partir de ahora darán un mínimo de 25 horas en primaria, un mínimo de 25 horas en primaria y de 20 en secundaria. Por supuesto que también contempla que ya no sea obligatorio cubrir con sustituciones las bajas de los profesores que falten a su trabajo durante 2 semanas. O sea, esas 2 semanas no hay que cubrir la plaza de ningún profesor. Concluyendo, señor Campos. Sí, señor alcalde, rápidamente. Y además es que esta medida también tendrá un carácter permanente y definitivo. También, es decir, los centros podrán ofertar solamente una modalidad de bachillerato, o ciencias o letras. Hasta ahora todos los centros públicos tenían que ofertar 2 modalidades de bachillerato, ahora ya no. Esto seguro que no va a ocurrirles a los concertados y a los privados. Por lo tanto, estamos ante la estrategia de siempre del Partido Popular. Disminución del peso de la educación en los presupuestos generales de la comunidad, con una clara repercusión negativa, obviamente, sobre la financiación de la escuela pública. Menos dinero, menos profesores y más alumnos. Y, por supuesto, creciente financiación de la escuela privada de élite.
Por estas razones, se eleva para la aprobación en el Pleno Municipal los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la retirada de la orden de la Consejería de Educación y Empleo en la que se establece el procedimiento para la admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos en segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y educación especial. Instar también al Gobierno de la Comunidad de Madrid a garantizar, por medio de la planificación escolar, la inversión necesaria en recursos humanos y centros educativos existentes y futuros, evitando la desinversión en la escuela pública y la segregación del alumnado a la que también tiende esta normativa. Por último, apoyar a los colectivos de la comunidad educativa en las acciones que desarrollen en defensa de la escuela pública. Muchas gracias. Gracias, señor Campos. Señora Pastor, entiendo. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero recordar que aquí en Leganés, en primer lugar, tenemos 2 zonas de escolarización para el año que viene, según las instrucciones de escolarización que nos ha remitido la Comunidad de Madrid. Por tanto, yo creo que este panorama tan apocalíptico que ustedes pintan a lo mejor puede confundir un poco a la gente. De momento tenemos 2 zonas de adscripción. En segundo lugar, tenemos una comisión de escolarización que preside el director de área territorial, que garantiza precisamente que haya un equilibrio en todo el proceso de escolarización. Sí que esta libre elección de centro aparece en el programa electoral del Partido Popular y es una promesa que, como es obvio, está cumpliendo el Partido Popular. Y sí que es cierto que la Constitución española garantiza como un derecho fundamental de la persona el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Además, la Ley Orgánica 8/1985 señala que el Estado y las comunidades autónomas deben atender a la demanda de las familias, garantizando el derecho a la educación, así como la posibilidad de elección de centro docente. Por tanto, el objetivo de esta medida es ampliar esa libertad que tienen los padres a la hora de elegir el centro al que quieren llevar a sus hijos para que estudien, porque nosotros creemos que la Administración está al servicio de los ciudadanos y no lo contrario. La Administración lo que debe hacer es atender estas preferencias de las familias y darles respuesta, pero son las familias las que son muy libres de determinar ese centro que quieren para sus hijos. Nosotros creemos que no se puede quedar atrapado uno en el barrio en el que vive o que no podemos quedarnos atrapados por una burocracia dirigista que nos diga dónde tenemos que llevar a nuestros hijos. Yo creo que es una medida que va a dar mayor transparencia y mayor libertad y esto lo demandan muchos centros. Yo me he reunido con algunos directores de institutos de Leganés que me dicen que les gustaría que sus resultados, que sus calificaciones en selectividad fueran públicas y que se conocieran más por los padres para que estos pudieran valorar y elegir al centro donde quieren llevar a sus hijos. Esta es una idea importante, ¿no? Yo creo que debe haber más transparencia y más información. Yo creo que la educación pública, los buenos educadores, lo que quieren es precisamente eso, que se reconozca y que se conozca su labor. Siempre es bueno elegir y yo creo que con esta medida, con esta libre elección, habrá más centros buenos, habrá más excelencia y los más beneficiados van a ser los estudiantes en general. Yo le digo que aquí en Leganés tenemos ya un instituto que nos ha pedido apoyo para albergar aulas de excelencia, para el bachillerato de excelencia. Y estas son las medidas que inciden en esa línea de dar mayor calidad a la educación, ¿no? Yo creo que la libre elección de centro va a ser muy positiva para todos los alumnos y en especial para los del centro, o sea, para los de barrios menos pudientes. Miren, esta medida está configurada o está hecha en el mismo sentido en que se ha hecho en Cataluña, que se implantó en el año 2007 por el gobierno tripartito, por tanto un gobierno nada sospechoso de liberal. Y es una medida positiva porque garantiza la igualdad de oportunidades real, porque evita el fraude y evita además que se creen guetos, es decir, colegios a los que simplemente vayan personas con una determinada extracción sociocultural, ¿no? Yo creo que va a beneficiar mucho a todos los alumnos y que es una fórmula que garantiza una escolarización más equilibrada, con una composición más plural en los centros y esto sin duda va a venir muy bien para las familias y también para los equipos pedagógicos, para los equipos de los centros. Además, yo creo que es muy importante que las familias se impliquen en la vida de los centros y yo pediría a todos los padres que se informen, que se acerquen a los colegios y a los institutos, que pidan calificaciones, que estudien los proyectos educativos, porque la información es fundamental para elegir dónde quieren que sus hijos estudien. Esta es una decisión muy importante en la vida de una familia y cuanta más información y cuanta más implicación y más cercanía a los centros para conocer sus proyectos, mejor va a ser. Yo creo que la Administración debe abrir caminos y no crear barreras artificiales. Muchas gracias.
Gracias, señora Pastor. Señor Rubio, 3 minutos. Gracias, señor alcalde. Señora Pastor, con cariño, o sea, no, aquí nunca, en Leganés, y es cierto, con la comisión de escolarización, nunca ha habido ningún centro gueto. Nunca, porque ha funcionado de mil maravillas. Y hemos intentado siempre, entre el ayuntamiento y, como no podía ser de otra forma, la dirección de área, de que se mirara escrupulosamente la admisión de alumnos para que hubiera una igualdad real en todos los centros de Leganés. Por lo tanto, eso es lo que quería decir. Hay 2 palabras claves para entender esto: igualdad y libertad. La libertad podemos decir que es la palabra más bonita que hay en el diccionario de la Real Academia Española, pero si no hay igualdad, no equivale a nada. Y esto es lo que viene con el decreto. Sin igualdad no hay libertad de elección. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que introduce de forma explícita la selección del alumnado. Y sí que va a haber centros de élite, todos esos que se están creando ya de la excelencia, y centros gueto. Mire, yo tengo unos cuantos años, más que muchos de los que están aquí, y he vivido épocas anteriores de educación, anterior a la de Villar-Palasí, de la EGB, anteriores, para los que sois muy jóvenes, y mirar, ¿sabéis qué educación había? La educación de los que podían, de los que no podían. Y eso es lo que no se puede permitir. No se puede permitir eso. Señor alcalde, que me hace a veces señas, eso es lo que no se puede permitir. El que unos pocos, los privilegiados, tengan más posibilidades de formar esos centros de élite, esos centros de la enseñanza, y convirtamos a los demás, al que no puede, ¿de dónde van a ir los que no tienen y los que están en paro, etcétera, a ese colegio, a ese instituto, etcétera, que tiene las mil maravillas? Claro, si seleccionamos completamente al alumnado, vamos a crear institutos, bueno, con unas notas de cum laude. ¿Y los que más necesidades tienen? ¿Qué dinero vamos a invertir para esos institutos o esos colegios de infantil y primaria que tienen muchísimas necesidades y que se van a ver con que no tienen esas posibilidades? Pues con este decreto es a lo que vamos. Repito, creo que volvemos a un tipo de enseñanza de los años 50, en el que unos pocos, los más privilegiados, van a poder hacer, bueno, van a saber sabiendo, no inglés, bueno, van a saber ya de todo lo maravilloso que hay. Y otros que van a caer en una discriminación, y lo digo Vaya terminando, señor Rubio. Lo digo Rubio. con cariño, voy terminando, señor alcalde, porque es que es mucho lo que nos jugamos. A mí me interesa la igualdad, me interesa el que no haya centros gueto, me interesa el que se formen, lo que he dicho siempre, las convivencias de barrio, de esos que nos acordamos siempre, de mi compañero, en el que vamos todos al colegio juntos, todos, no coger ese autobús que nos tiene en vilo cuando hay una actividad extraescolar. Eso es lo que va a desaparecer. Y repito, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a asumir la decisión de elegir y de seleccionar al alumnado? ¿Con qué criterios? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué convivencia va a haber? ¿Qué escuela pública va a quedar? ¿De primera? ¿De segunda? ¿De tercera? Yo quiero lo que ha habido hasta ahora, que no haya esa discriminación, que haya esa comisión de escolarización que miraba por el bien de todos, porque los que más tienen ya lo hacían, y si querían se iban no a 50 kilómetros, a 2000 y pico a estudiar a Harvard y a donde quieran, pero los que no pueden tienen que buscarse el instituto o el colegio más cercano, y ese colegio y ese instituto tiene que tener todas las garantías, toda la calidad que tienen que tener todos los institutos y todos los colegios. La libertad sin la igualdad es una palabra muerta. Libertad
pero con igualdad. Muchas gracias. Gracias, señor Rubio. Señor Delgado. Gracias. Voy a intentar ser muy breve. Bien, como he dicho en mi primera intervención, había aspectos positivos, entendíamos positivos en este decreto de área única, pero más en el espíritu que en la materialización del mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque la libertad de elección sí, claro, pero sin trampas, sin trampas. Imagínense, ¿qué interés tiene un padre, una madre, de escolarizar a su niño en un colegio que no sea el más próximo si todos los colegios públicos tienen una similar calidad? No habría ningún motivo objetivo porque, oye, un criterio que prima es la comodidad, la cercanía. ¿Por qué se van a desplazar? Segunda cuestión. Si la libertad de elección se limitara a los colegios públicos, perfecto. Pero ¿por qué introducimos en la ecuación a los colegios concertados? Dicen en mi pueblo, yo creo que es una frase muy española, que el dinero selecciona. Y eso es lo que se busca, que el dinero seleccione. Y además con una subvención por parte de la propia administración a esos centros privados, a esos negocios educativos privados. Y yo eso siempre me voy a poner, y nuestro grupo municipal igual, porque entendemos que en materia de educación no debe ser el dinero lo que seleccione, sino el talento y el trabajo de cada niño y de cada niña. Por eso estamos en contra en la materialización de este decreto de área única, porque si estamos a favor, que lo estamos, de la libertad de elección, que se concentre solo en los colegios públicos. No metamos en la ecuación a los colegios concertados. No abramos la puerta a que colegios privados se vuelvan ahora concertados, que están pasándolo mal, porque claro, la crisis hace que ya los padres ya no los puedan llevar allí, pero claro, si encuentran la muleta que ya les da la propia administración, pues estupendo. Mire, si estamos en una sociedad de libre mercado, si estamos en una sociedad de competencia, que sea así. Y que no se le dope, porque es lo que está haciendo doping, pero encima por parte de la propia administración, a los colegios privados concertados. Todo lo contrario, si estamos defendiendo una educación pública de calidad, que es lo que le corresponde a una administración, dopemos, entre comillas, de la palabra doping, a los colegios públicos de nuestra comunidad, no al contrario. Por eso nosotros, insistimos, nos vamos a sumar a sendas mociones, porque no responde a la realidad y es una libertad de elección muy bonita sobre la práctica, pero que está llena de trampas, trampas como hemos intentado demostrar en este pleno. Nada, muchas gracias. Gracias, señor Delgado. Señor Campos. Sí, señor alcalde, no, como la moción es conjunta, el que voy a cerrar voy a ser yo, entonces le pasaría la palabra a... ¿De acuerdo? Pues señora Pastor. Vale. No, yo, pues para terminar, yo quiero decir que me parece que haya más transparencia y más información en torno a lo que están haciendo en los centros, a lo que es el proyecto educativo, a mí me parece interesante para las familias. Yo creo que una familia puede decidir un desplazamiento en función de las características del centro, de su proyecto educativo, en función de muchos factores. Y, señor Rubio, también con cariño, me tiene usted que disculpar, pero algunos directores de algún centro me dicen que ustedes les tenían un poquito discriminados, en el sentido de que les mandaban alumnos pues más inmigrantes que a otros centros próximos, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos ir por ese camino. Yo creo que esta es una medida que va en la línea de lo que tiene que hacer una administración, es decir, ver cuáles son los centros que son más demandados, ver por qué e intentar pues ampliarlos o replicarlos, ¿no? No hacer barreras artificiales basándonos en una supuesta igualdad que no es tal. O sea, lo que tenemos que fomentar no es un igualitarismo de todos por abajo, sino que aquellos que valen, que aquellos que tienen ganas, que aquellos que quieren realmente estudiar tengan los mecanismos y los medios para hacerlo. Yo creo que el dirigismo no va a ninguna parte. Son las familias las que eligen el centro que desean. No es al contrario, son las familias. Y este es un derecho que está garantizado por la Comisión de Escolarización, donde están representados efectivamente todos los sectores que están implicados en la educación. Y yo creo que es un poco incoherente ir en contra de una medida que, como le decía antes, está exactamente igual regulada que en Cataluña, cuando en el 2007, gobernando el Tripartito,
tripartito se hizo esta medida, ¿no? Se puso en marcha. Yo creo que tiene que ser para todos la libre elección, con independencia pues del nivel de renta. Ustedes siempre lo asemejan al nivel de renta. Yo creo que el nivel de renta es un factor esencial a la hora de solicitar ayudas o de acceder a ayudas, y creo que debe haber un buen sistema de becas, pero creo que la libertad de elección es independiente, o sea que son dos factores que no necesariamente van unidos. Yo creo que es una medida que va a impulsar la calidad y que va a dar facilidades para que los padres conozcan, valoren los centros y tengan más información. A la gente le gusta decidir, y yo creo que es importante que puedan hacerlo, y yo creo que debemos dejar de hacer tanto daño a los colegios concertados, en el sentido de que se consagraron por el PSOE allá en el año 87 y están garantizados por la Constitución como centros en los que satisfacer precisamente ese derecho a la educación de todos los ciudadanos. Por tanto, es que no hay más que repasar la Constitución y las leyes. El servicio público de la educación se presta tanto en centros públicos como en los concertados. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Pastor. Pues cierra esto el turno de intervenciones, señor Campos. Sí, gracias, señor alcalde. Vamos a ver si dejamos un poco esto claro de una vez, de decir, niego y vuelvo a negar la mayor y lo negaré siempre. Es decir, no hay libre elección de centro, no la hay, de ninguna de las maneras. Es decir, no se está ampliando la libertad de los padres. Vuelvo a repetir, es decir, es que no hay igualdad, por lo tanto, no puede haber esa libertad. Y pasará lo que pasa siempre. El que tenga recursos podrá elegir, el que no los tenga, pues no podrá elegir de ninguna manera y se tendrá que conformar con lo que haya. Porque, por otro lado, la OCDE, en un informe reciente, dice textualmente que proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes económicos y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos. Esto es de un estudio de la OCDE que no es nada sospechosa. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Pues es decir, que rezuma por todos los lados que ustedes no creen en la enseñanza pública. De hecho, la califican en algunos casos como el rancho público, que todo el mundo comemos del rancho público, y entonces que eso, pues que haya gente que no le gusta, claro. A todo el mundo nos gustaría comer de primero, segundo y postre. Pero si ya calificamos a lo público de rancho, pues obviamente lo que estamos diciendo es váyanse ustedes a los restaurantes y no se queden en el rancho público. Por otro lado, también cuando se premia y se prima lo público, es acusado, como en este caso ha sido nuestra ciudad, el sistema educativo de nuestra ciudad, de filobolchevique, que es ya casi una palabra, ¿no? Y sin casi en absoluto desuso, pero que volvemos a traerla aquí. Entonces, es decir, es impresionante de qué manera están ustedes dinamitando esto, porque yo pregunto, es decir, ¿cuándo se ha visto que quitando dinero, quitando recursos materiales, quitando profesores y aumentando el número de alumnos, porque tengamos un área única, vamos a tener una educación de calidad? A mí que me lo expliquen. ¿Quién es el monstruo que es capaz de hacer con menos dinero, menos recursos, menos profesores y más alumnos, es capaz de hacer una educación pública de calidad? De ahí que esté muy claro que lo que se pretende es hacer, como decía antes, centros de primera y centros de segunda. Y así, en lugar de los centros filobolcheviques, pues tendremos a los legionarios de Cristo, a los zapadores de la Virgen y a los paracaidistas del Espíritu Santo, llevando la educación de los distintos municipios. Eso sí que a lo mejor no se llama aleccionar, eso ya tendría otro nombre. Por lo tanto, creo que está suficientemente claro cuáles son las intenciones de uno y otro lado y, por lo tanto, pues nos ratificamos en nuestra moción. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Campos. Bien, pues concluido el debate, pasamos a votar. En primer lugar, la moción del punto 18º y, en segundo lugar, la del 19º. Es decir, la que presenta Izquierda Unida en primer lugar y la que presenta el Grupo Socialista en segundo lugar. Los que voten a favor de la moción del Grupo de Izquierda Unida, en contra,
queda aprobada por mayoría. Y los que voten a favor de la moción del Grupo Socialista, en contra, queda aprobada por mayoría. Pasamos al punto 20. Punto 20. Moción del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Leganés solicitando respeto al convenio colectivo y acuerdos vigentes en materia de recursos humanos. Señora Atienza. Muchas gracias, señor alcalde. El pasado 8 de marzo, el Comité Unitario de los Trabajadores acordó levantarse de la mesa de negociación del convenio colectivo del Ayuntamiento de Leganés, toda vez que el Gobierno del Partido Popular incumple de manera reiterada el convenio colectivo vigente, así como porque los planteamientos a negociar ya se estaban imponiendo de manera unilateral por parte del actual equipo de Gobierno. Entre algunos de esos incumplimientos destaca, por ejemplo, la ruptura de la homologación que hasta la fecha existía entre el personal funcionario y el personal laboral del Ayuntamiento, tanto económica como en derechos y deberes. Además, en diversas ocasiones han obviado la prelación en la contratación, variando incluso su propia interpretación entre un contrato y otro, sin tener en cuenta las normas que rigen las bolsas de empleo ya creadas en este Ayuntamiento. Esta situación se une al actual desgobierno que rige la Administración local, puesto que transcurridos 9 meses siguen sin tener claro cuál va a ser el organigrama de las delegaciones, incluso en alguna de ellas todavía no tienen suficientemente claro cuáles son sus competencias. Además, es necesario recordar la continua campaña de desprestigio que han lanzado no solo a nivel local, sino también a nivel regional o nacional contra el empleado público y el empleo público, y también contra los sindicatos, llegando este equipo de Gobierno incluso a culpabilizar a los 2 sindicatos mayoritarios de acciones censurables, pero sin pruebas ni testigos, convirtiéndose una vez más en juez y parte. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Leganés solicita al Ayuntamiento Pleno la toma en consideración de los siguientes acuerdos. Solicitar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés que respete tanto el convenio colectivo como los acuerdos vigentes en materia de recursos humanos, en tanto en cuanto no se llegue a un acuerdo que lo sustituya. Solicitar también a los miembros del equipo de Gobierno y al personal directivo y personal eventual nombrado por el Partido Popular que respete la dignidad de los empleados públicos y que abandonen esa persecución y acoso a que les están sometiendo, y dar traslado estos acuerdos a la Alcaldía Presidencia, Junta de Gobierno Local, Concejal Delegado de Hacienda y Recursos Humanos y las secciones sindicales del Ayuntamiento de Leganés. Muchas gracias. Gracias, señora Atienza. Señor Calle. Sí, gracias, señor alcalde. Para posicionar nuestro voto y es favorable a la iniciativa que presenta el Grupo Municipal Socialista, y en este sentido recordar una cuestión. Por mucho que se pretenda criminalizar, en este caso los sindicatos, si hay algo que acusar o no, sea con pruebas, y siempre lo realizan personas con nombre y apellidos. Y por lo tanto, en lugar de escudarse en afirmaciones genéricas, banales, que no llevan a ningún lugar, si existe por parte del equipo de Gobierno cualquier actividad que sea denunciable, hágalo ante los órganos que corresponden. No decir esto es culpa de los sindicatos o culpa del maestro Almero. Y por otra parte, tenemos muy claro, por lo menos en Izquierda Unida, que los acuerdos que se adoptan con la institución, con el ayuntamiento, con independencia del color del Gobierno que esté al frente de la misma, son vinculantes y se deben respetar durante el tiempo de su vigencia. Nada más. Gracias, señor Calle. Señor Delgado. Gracias. También muy brevemente, nosotros creemos que efectivamente las normas son para cumplirlas aunque no nos gusten. En este caso reconocemos que tampoco nos gusta mucho el convenio colectivo, algunos de los acuerdos que hay, como puede ser la bolsa de empleo. De hecho, como bien sabe el concejal de Hacienda, hemos presentado nuestra propuesta sobre modificaciones de la bolsa de empleo, pero eso, insisto, no es obstáculo para que haya que respetar lo que es ahora mismo el ordenamiento vigente y el marco jurídico que debe regular las relaciones entre el ayuntamiento y los trabajadores. En ese sentido, más allá de alguna quizás exceso a lo mejor en la explicación, es decir, a nosotros tampoco nos consta ni tenemos pruebas de que se haya hecho persecución por parte de los asesores a trabajadores del ayuntamiento. Tampoco lo negamos, digo que no nos consta. Más allá de eso, nosotros el espíritu de la moción lo compartimos, aunque también entendemos que quizás responde a un momento que ya también ha pasado, porque creo que ya se han retomado esas negociaciones. Esto fue un momento puntual y, bueno, no sé si ahora nos lo podrá informar mejor el representante del Gobierno en este sentido. En todo caso, nosotros vamos a votar a favor de esta moción porque
Como he dicho al principio, las normas, aunque no nos gusten, en un Estado de Derecho hay que respetarlas. Y como cuando no nos gusten, pues modificarlas y cambiarlas. Y en eso está Unión por Leganés y en eso también contará con el apoyo de todo nuestro grupo, en el caso de que las iniciativas o los cambios vayan en la línea de lo que nosotros entendemos que es más justo. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor delegado. Señor Martínez Arregui. Gracias, señor alcalde. La verdad, señora Atienza, una vez escuchado su intervención y después de leer su moción, hay una cosa que sí que tengo segura. Se la ha debido de redactar UGT de Leganés. Yo le recuerdo que usted está ahí para representar los intereses de los ciudadanos y de todos los empleados municipales, no solo de una minoría de personas afiliadas a comisiones obreras y UGT. Como ve, me estoy refiriendo solamente a una minoría, no me estoy refiriendo a comisiones obreras y UGT de Leganés. Mire usted, está a tiempo de reconsiderar en qué lado quiere posicionarse, en el de los empleados municipales que cumplen y realizan su trabajo o en el lado de quienes hacen piquetes coactivos, insultan a trabajadores, pinchan ruedas a vehículos municipales, rompen cerraduras, encierran en sus puestos de trabajo a quienes quieren ejercer su derecho al trabajo o miran exclusivamente por sus intereses particulares. Le informo, por si todavía no le ha quedado suficientemente claro, que en este ayuntamiento la etapa del todo vale y que gobierne UGT y comisiones obreras se ha terminado. Ya no se coloca a dedo a sus afiliados y amigos en puestos de interino. Ahora se siguen criterios objetivos y justos. Ya no se les permite que entren en la delegación dando órdenes de cómo dirigir los recursos humanos de este ayuntamiento y mucho menos se les permite que pasen a la firma de concejal decretos firmados por los propios sindicatos. Estos sindicatos ya no elaboran los presupuestos municipales de este ayuntamiento siguiendo sus criterios e intereses particulares, sino que ahora lo elaboran quienes legítimamente tienen encomendada esta función, siguiendo unos criterios racionales y de interés general. Y me consta que ustedes en la pasada legislatura, a la hora de negociar el convenio colectivo, intentaron de hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros, aprobar un convenio, negociar un convenio que fuera justo y que contuviera cláusulas legales. Pero, por desgracia, ustedes no soportaron la presión de quienes defendían sus intereses personales y no defendían los intereses del resto de empleados públicos, de la gran mayoría de empleados públicos y de los intereses de los ciudadanos. Si tiramos de hemeroteca, podremos comprobar las dificultades que ustedes tuvieron a la hora de negociar el convenio colectivo, un convenio que tardaron ustedes en aprobar más de 2 años. Yo entiendo que su primera intención era buena, su intención era firmar algo digno, pero al final lo que ustedes firmaron era un convenio con numerosas cláusulas ilegales que por no está ni siquiera publicado. Ahí se ve claramente que ustedes sabían perfectamente que contenían cláusulas ilegales. Hemos pedido un informe a la Seguridad Jurídica del Ayuntamiento a fin de que informe sobre la legalidad del convenio que actualmente tenemos en el Ayuntamiento. Pero bueno, volviendo a la hemeroteca, si atendemos a la hemeroteca, por ejemplo, una noticia del 23 de diciembre del año 2009, cuyo titular era ruptura de negociaciones del convenio colectivo, la noticia empezaba con a la vista del incumplimiento del preacuerdo. Estaban ustedes gobernando, a la vista del incumplimiento del preacuerdo. También, con fecha 29 de diciembre del año 2009, Comisiones Obreras y UGT emitieron un comunicado que empezaba diciendo, además de los incumplimientos, a sabiendas de que si no son incluidos en los presupuestos, su cumplimiento es nulo. Incumplimientos. No creo que ustedes por aquel entonces tuvieran el ánimo de incumplir los acuerdos. Más bien, yo lo que entiendo que ustedes lo que querían era no aplicar las cláusulas que ya sabían por aquel entonces que eran ilegales, que es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos dejando de cumplir aquellas cláusulas que son flagrantemente ilegales. Por cierto, este comunicado de Comisiones Obreras y UGT terminaba con una llamada al boicot en la prestación de servicios municipales. Así se lo gastan esos dos sindicatos que se comportan, como ya he dicho en numerosas ocasiones, al estilo de la película El Padrino.
y ustedes lo sufrieron en su momento como lo está sufriendo también este equipo de gobierno. Pero la diferencia es que ustedes cedieron al chantaje y nosotros no. Para nosotros pesan más los intereses de los empleados municipales y los intereses de los ciudadanos. Y digo que ustedes cedieron porque, como ya les he dicho, incluyeron cláusulas ilegales en el convenio, colocaron ustedes a dedo en puestos fijos a representantes sindicales y entregaron la delegación de recursos humanos a estos dos sindicatos. Ya les recuerdo que ya el Partido Popular, por aquel entonces, en la pasada legislatura, denunció el amaño de posiciones, adivinando, por ejemplo, ante notario, los 10 agraciados a un puesto de auxiliar administrativo de entre 900 aspirantes. Por cierto, entre las 10 personas agraciadas se encuentra la actual secretaria general de Comisiones Obreras de Leganés. ¿Será casualidad o no? Eso sí que es un fraude a los empleados municipales y es un fraude al conjunto de ciudadanos de Leganés. Debe ir concluyendo, señor Martínez Arregui. Sí, voy terminando. Pero también me gustaría hablarles del presente, de la situación que tenemos en la delegación actual, en la Delegación de Recursos Humanos, gracias a sus incumplimientos. Los incumplimientos de la legislación del Estatuto Básico del Empleado Público está suponiendo que nos estén llegando sentencias que a fecha de hoy superan los 140.000 euros, sentencias firmes. Por ejemplo, la persecución que sufrió un bombero municipal y que fue sancionado irregularmente por un año de empleo y sueldo y que ahora nos toca pagar. Eso sí que son incumplimientos de la legislación laboral. Como ilegal también fue el intento de ustedes de colocar a dedo al anterior director de Recursos Humanos, Rafael de la Cruz. Eso sí, ahora el señor Rafael de la Cruz nos reclama a este ayuntamiento 718.000 euros por daños y perjuicios. Tampoco entiendo cuando ustedes en la moción se refieren a que están sufriendo... Debe concluir, señor Martínez Arregui, tendrá todo el turno. Sí, simplemente para terminar, lo que ha comentado, respondiendo a lo que ha comentado el señor Delgado, por parte de este equipo de gobierno, nuestra intención es cumplir pulcramente todas las cláusulas legales del convenio colectivo, atendiendo a la situación económica y simplemente indicarle al señor Atienza que no tiene información de última mano, puesto que el próximo jueves nos reunimos con los sindicatos a fin de tratar el asunto de las bolsas de trabajo de conformidad a lo que hemos hablado con los distintos grupos, que por cierto solamente ha participado y ha colaborado Unión por Leganés. El resto de los grupos estoy esperando a que me contesten. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Arregui. Señora Atienza. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues me empezó por el final. Me congratula saber que el próximo jueves por fin va a retomar esas conversaciones con los sindicatos y efectivamente este grupo político no ha respondido a el mensaje que usted nos envió porque creemos que quien debe de tomar la iniciativa en este asunto es el equipo de gobierno y quien debe de negociar con los sindicatos es el equipo de gobierno. Nosotros podremos aportar nuestra opinión, si así se nos pide, sobre algo concreto, y es más, yo estoy dispuesto de manera personal incluso a aportarle pues mi poco conocimiento que pude tener respecto a la negociación del convenio colectivo anterior, pero creo que deben de ser ustedes los que tomen ese tipo de decisiones porque son ustedes los que están gobernando y a nosotros luego nos toca controlar esas decisiones que ustedes tomen. Sigue usted acusando sin pruebas de cosas que dicen que han hecho los sindicatos. ¿De verdad que usted tiene pruebas para demostrar que han sido los sindicatos quienes han pinchado las ruedas de los vehículos municipales? ¿De verdad usted tiene pruebas? Porque si es así, por cierto, ¿han ido ya al juzgado a denunciarlo? Porque lo que nos ha llegado a nosotros es que estas ruedas no se arreglan porque el renting dice que no las arregla si no hay denuncia de por medio. Pregunto, ¿han hecho esa denuncia? Si ni siquiera han denunciado porque no tienen pruebas y acusan públicamente a los sindicatos de algo que ellos mismos han denunciado y han repudiado y que algún asunto pendiente tienen con ellos respecto de ese asunto. Y de encierro de trabajadores mejor que ustedes no hablen, ¿no? Por lo que se vio en plenos anteriores. Segundo, siempre trae a colación un concurso
oposición de la legislatura anterior. Que le vuelvo a repetir, que en la Comunidad de Madrid también se hace y también se puede acertar quinielas cuando lo que se trata es de garantizar a los trabajadores su continuidad, que de eso se trataba en ese concurso oposición. La Comunidad de Madrid hace también ese tipo de concursos oposiciones y no pasa absolutamente nada. En uno de ellos participé yo, por cierto, ¿de acuerdo?, gobernando Alberto Ruiz Gallardón, y no pasa absolutamente nada porque eso se negocia de toda la vida con los sindicatos, porque lo que se busca y lo que deben de buscar ustedes es la estabilización en el empleo y aprovechar la formación que han recibido esos trabajadores en sus contratos interinos. Sigo. La verdad es que me gustaría contestarle a todo lo que usted ha planteado, pero como el tiempo que disponemos es el que disponemos, me voy a centrar quizás en lo principal. Efectivamente, nuestra negociación del convenio colectivo no fue nada fácil. De hecho, duró más de 2 años y aguantamos uno de los encierros de trabajadores más largos que se recuerda en la historia de Leganés. Efectivamente, no fue fácil porque estábamos cuidando el interés de los vecinos y vecinas de Leganés por conseguir un convenio que no supusiera a las arcas de este ayuntamiento un incremento del capítulo 1 que, como usted ya sabe, está bastante al límite. Y por eso también, le repito, tendrá la independencia de este grupo respecto de las decisiones que ustedes tomen. Lo que sí les pido es que no menoscaben los derechos de los trabajadores, porque ustedes se acuerdan mucho de los deberes de los trabajadores, pero a veces se olvidan de que también los trabajadores, todos, tenemos derechos. Y a la última prueba me remito la modificación que ustedes como partido han planteado del Estatuto de los Trabajadores. Respecto de las cláusulas ilegales sí que me gustaría dejarlo bien claro. No hay cláusulas ilegales en ese convenio colectivo. Ese convenio colectivo ha sido informado tanto por la anterior interventora como por el secretario. Y es más, es el primer convenio colectivo que aprueba este ayuntamiento que no deja en suspenso ningún artículo la delegación de gobierno como ocurría anteriormente. Es decir, que estamos ante el convenio colectivo que ha aprobado este ayuntamiento más, entre comillas, perfecto. Por lo tanto, no le tolero que hable de aprobación de cláusulas ilegales en ese convenio colectivo. Terminar respecto del lío, ni repetir el lío que ustedes todavía tienen en la organización de este ayuntamiento. Siguen sin tener organigramas y, como dato, aprueban, sí, ya finalizo, señor alcalde, aprueban plazas de directores generales sin que exista catálogo de funciones de dichos directores generales. Porque saben, y ustedes quieren nombrar contratos de alta dirección, pero sin fijar las funciones. Ustedes lo que quieren es colocar a personas que seguramente a alguna le deben determinados favores. Muchas gracias. Gracias, señora Atienza. Señor Martín Llarregui. Una cosa ha quedado clara en su intervención. Ustedes amañaron las oposiciones, lo ha reconocido claramente. Simplemente como dato, se negocia la consolidación, no colocar a dedo, como ustedes hicieron, a la Secretaría General de Comisiones Obreras en detrimento de otros empleados públicos que también querían optar a esa plaza para consolidar su puesto. Respecto a la denuncia, contestarle que sí, se ha interpuesto la denuncia por parte del concejal delegado de Seguridad Ciudadana ante la comisaría y se han abierto las diligencias oportunas por parte de la Policía Nacional. Lo que usted debe de hacer es posicionarse, como ya le he dicho anteriormente, en qué situación se encuentra, en el lado de una minoría que está perjudicando a los intereses del resto de los empleados públicos o en el lado de la mayoría de los trabajadores municipales. Le recuerdo, por ejemplo, que mientras usted realizaban el día de la huelga, se encontraba junto con un piquete, no sé si decir informativo o coactivo, más bien fue coactivo, en el que se insultó a trabajadores municipales y se trató de identificarlos, no sé muy bien con qué motivo. Entiendo que para realizar represalias en un futuro, este equipo de gobierno lo que hizo no fue, como dicen ustedes,
ustedes perseguir y acosar a los empleados municipales, sino lo que estuvieron haciendo es garantizar el derecho de los trabajadores que no querían ir a trabajar, ejercer su derecho a la huelga, pero también garantizar el derecho de los trabajadores a poder asistir a su puesto de trabajo. Tampoco sé cuando ustedes mencionan en el punto segundo que se ha atentado contra la dignidad de los empleados públicos y que estamos sometiéndoles a persecución. No entiendo muy bien a qué es lo que se refiere. Entiendo que cuando usted habla de acoso a los trabajadores, no sé si se refiere a las instrucciones mías de controlar las horas sindicales, algo que por lo visto ustedes nunca se preocuparon de controlar cuando gobernaban. Les daba exactamente igual que el delegado sindical estuviera en su casa o estuviera realmente ejerciendo de horas sindicales. O cuando ustedes hablan de acoso al que se somete a los trabajadores municipales, a lo mejor se refieren a la circular remitida desde Recursos Humanos a todos los empleados municipales, estableciendo la obligación de fichar y cumplir su horario laboral. Entiendo que a Comisiones Obreras UGT, más bien a una minoría de estos dos sindicatos, no les guste esta medida, pero a la gran mayoría de los empleados municipales de esta casa les parece una buena decisión. La inmensa mayoría de los trabajadores municipales, señora Atienza, cumplen su horario, incluso con creces, y no tienen ningún problema de fichar. Esta medida solamente les puede molestar a aquellos que tienen el ánimo de cobrar del erario público, del dinero del impuesto de todos los ciudadanos sin trabajar. Por lo tanto, señora Atienza, en cuanto al primer punto que usted plantea, estamos cumpliendo las cláusulas legales y estamos negociando aquellos puntos que no nos gustan, y en cuanto al segundo punto, afirmarle que no es cierto que se esté persiguiendo y se está acosando a los empleados municipales. Todo lo contrario. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Arregui. Su turno de conclusión, señora Atienza. Bueno, 3 titulares para finalizar. Primero, UGT, comisiones y CPPM. ¿De acuerdo? Que también ha sido el que nos ha trasladado las quejas. Que siempre lo dejan UGT Comisiones, pero no son los dos únicos sindicatos que se han dirigido a estos concejales. También CPPM, lo digo para su información. ¿En qué lado estamos? Pues mira, este grupo, el Grupo Municipal Socialista, siempre va a estar del mismo lado, del lado de los ciudadanos y ciudadanas. Y los trabajadores y empleados municipales también son ciudadanos y ciudadanas. No tenemos ninguna duda. Vamos a estar en el lado de los ciudadanos y ciudadanas, como así hemos demostrado también en negociaciones de los convenios colectivos que hemos tenido nosotros que gestionar. Persecución, mira, le voy a poner 2 casos de persecución que yo sí he vivido. Efectivamente estuve en un piquete informativo y recriminé a aquellos trabajadores que efectivamente dos trabajadores de los 50, 60 que estuvieran concentrados, 2 trabajadores fueron los que insultaron efectivamente y fueron recriminados por el resto de personas, efectivamente, pero fueron solo 2 de 50 los que insultaron. Pero persecución es girar las cámaras para grabarlos y perseguirnos como nos persiguieron cuando hicimos el piquete informativo por toda la ciudad con las cámaras desde la Delegación de Seguridad Ciudadana. Eso sí es persecución, de verdad, o así por lo menos nos sentíamos. Finalizar diciendo que no personalice el punto 2 del acuerdo, es decir, no me estaba refiriendo. Usted fíjese que de lo único que no se nos han quejado UGT, Comisiones y CPPM es de la circular de los 20 minutos. Es de lo único que nos han quejado, porque eso no es realmente lo preocupante para ellos. Lo preocupante para ellos, efectivamente, es garantizar la continuidad de los empleados municipales, y ahí siempre nos va a tener junto a ustedes. En cualquier medida y en cualquier actitud que tomen ustedes, que garantice el empleo público de calidad y estable, ahí nos va a tener a nosotros. Muchas gracias. Gracias, señora Atienza. Pues pasamos a votar la moción. Los que voten a favor, en contra, queda aprobada por mayoría. Y pasamos al punto 21º. Moción del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Leganés oponiéndose al anteproyecto de ley de dinamización del comercio minorista madrileño. Señora Masó. Gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos.
En primer lugar, quería hacer unas cuestiones previas. Hemos visto en el punto no anterior, sino anterior al que acabamos de ver, hablábamos de libertad de centros, de elección de centros. En esta moción hablamos de libertad de apertura de los centros comerciales o centros minoristas de comercio. Libertad, libertad, libertad. Si uno no es igual, no es libre. Tampoco comparto el axioma que he visto en una página web del Partido Popular, que un Estado que legisla mucho es un Estado corrupto. Estamos en un Estado de derecho y es verdad que el legislador tiene que tener cierta mesura a la hora de legislar, pero nuestro Estado es un Estado de derecho y es necesario legislar y que haya leyes. Y en cuanto a la libertad que ustedes promulgan o propugnan tanto, la libertad que ustedes propugnan es el de la insolidaridad. Efectivamente, sí, la insolidaridad. El más poderoso o el que más recursos tiene frente al más débil y el que menos recursos tiene. Esto viene a colación de la presentación de esta moción por parte del Grupo Municipal Socialista. Nosotros solicitamos con esta moción dos cosas. Primero, la retirada del anteproyecto en la Asamblea de la Comunidad de Madrid y, en segundo lugar, que se abra una mesa de negociación entre las partes implicadas, es decir, entre los consumidores, los trabajadores del comercio y entre los agentes sociales, para que sea una reforma o una ley consensuada por las partes, ¿no? Este anteproyecto pretende dos cuestiones principales: facilitar los trámites para el ejercicio de la actividad comercial, esto es en cumplimiento de una directiva europea y no hay nada más que decir, pero sí tenemos que decir con respecto a establecer la libertad de apertura comercial en días festivos. ¿Cuáles son nuestros motivos por los que nos exponemos a la tramitación de este anteproyecto? Pues principalmente por dos motivos. No nos parece ni el momento más adecuado en la situación económica en la que nos encontramos y, por segundo motivo, porque no está consensuado. La zona euro, como todos sabemos, se encuentra en una situación de alto riesgo. Hay países a los que afecta gravemente más que a otros y España es uno de ellos. En los últimos días estamos viendo las noticias que en época de otros gobiernos era más o menos que la hecatombe y ahora pues parece que, bueno, como siempre tenemos la culpa de todo, pues también será por eso, ¿no? ¿Cuál es la situación de Leganés? Pues el número de desempleados en Leganés aumenta, igual que en el resto de España. Hemos pasado de los 18.000 desempleados en la localidad. La receta de los actuales gobernantes pasa por recortes, recortes y más recortes, no solo en España, sino en el resto de la Unión Europea. También en cuestión de insolidaridad, para mi entender, ¿no? La reforma laboral que hace pocos días se aprobó en el Congreso de Diputados también ha supuesto una merma de los derechos laborales de los trabajadores y, no son palabras mías, sino que ha sido del presidente Rajoy, va a suponer más desempleo. Ahora el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende liberalizar, los horarios de apertura de los comercios. Parece una burla, ¿no?, a la situación económica en la que nos encontramos. El anteproyecto mantiene su exposición de motivos que pretende habilitar mecanismos que contribuyan a la generación de inversión y empleo. Pero los pequeños y medianos empresarios y asociaciones de comerciantes, como CECOMA y FEDECAN, han manifestado su rechazo al anteproyecto, porque perjudica claramente al pequeño comercio y al mediano. ¿Por qué entonces se habla de dinamización del comercio minorista? Hay críticas feroces por parte de este sector y por las federaciones que he comentado anteriormente. Pero no he encontrado ninguna queja, créanme que lo he buscado en Internet, ninguna queja de las grandes superficies. Eso sí, de los pequeños, muchas. Ya que esta ley no beneficia a una gran parte del sector a quien va dirigida, este Grupo Municipal Socialista solicita, como he dicho anteriormente, primero la retirada del anteproyecto y que se abra una mesa de diálogo entre las partes implicadas. Muchas gracias. Gracias, señora Masó. Señor Delgado. Señor alcalde, vamos a ser lo más escuetos posible. Primero, empezando por la denominación de la propia ley, ¿no? Esto de la Ley de Dinamización del Comercio Minorista
Nos parece uno de los títulos más capciosos o incluso irónicos que nos podemos encontrar. Nosotros le hemos encontrado quizás el nombre adecuado a este anteproyecto de ley. Lo hemos bautizado como Ley para garantizar el negocio a Carrefour y similares y la extensión del modelo de tiendas regentadas por orientales a todos los sectores. Eso realmente es lo que es esta ley de dinamización del comercio minorista madrileño. Es difícil encontrar argumentos a favor de esta ley. Realmente los hemos intentado encontrar porque nos gusta ser justos y dar al César lo que es del César, pero realmente solo encontramos argumentos en su contra. Miren, España tiene un grado de liberalización de los horarios comerciales muy alto en comparación con el resto de países europeos. Es una falacia pensar que más horas abiertas va a implicar más consumo. Como todo el mundo sabe, el consumo depende del dinero que se tenga y precisamente no se multiplica exponencialmente en función de las horas que se tenga abierto un negocio. También es cierto que este tipo de normativa lo único que lograría es concentrar el gasto de la familia en las grandes superficies, perjudicando al comercio de proximidad y escapando la cuota del pequeño comercio a las grandes superficies comerciales. Por no hablar de los cierres de comercios con la consiguiente pérdida de empleo. Es curioso y contraproducente que se hable de crear empleo con este tipo de iniciativas legislativas cuando se va a conseguir todo lo contrario. Por no hablar de la pérdida de empleo estable que genera el pequeño comercio. El pequeño comercio genera un empleo estable que no es tal, como todo el mundo conoce, el empleo en las grandes superficies, que suele ser, por lo general, bastante precario. Por no hablar de cómo una ciudad, y aquí en Leganés lo podemos ver, parece mentira que calles como la calle Juan Muñoz o en la calle Madrid veamos la cantidad de comercios donde se pone, se vende o se alquila. Si lugares de tradición comercial, como son esas calles, nos encontramos así, no digo nada cómo está el resto de nuestro municipio. El pequeño comercio, olvidamos, que genera la mayor parte del empleo en este sector. Estamos hablando de cerca del 80%. Estamos sacrificando en pro del 20% lo que es el 80% que genera este empleo. Otro elemento en contra, la conciliación familiar. Muy difícil de compatibilizar la conciliación familiar cuando se intenta o se pretende abrir todos y cada uno de los fines de semana. Luego hablan de los consumidores y que los consumidores demandan que esté abierto las 24 horas del día y 7 días a la semana. Hombre, no sé hasta qué punto es así, pero si hiciéramos caso a todo lo que demandan los consumidores o todo lo que demanda un determinado grupo de población, seguramente que nos asustaríamos de las consecuencias finales de esas demandas, entre comillas, mayoritarias. Por no hablar que este tipo de iniciativas legislativas lo único que va a provocar es que en un horario más amplio haya mayores costes laborales y al final, al medio plazo, se traslade a los precios de los propios productos. Tenemos un caso en Leganés sintomático. Fue el M40 de La Fortuna. El M40 en La Fortuna lo que propició fue el cierre de muchísimos comercios del barrio de La Fortuna. ¿Qué propició en contrapartida? Una vez que ha desaparecido el M40, por la falta de consumo, no hay dinero en la sociedad española, normal, es decir, por mucho que se multiplican los centros comerciales, no se multiplican los consumidores y mucho menos el dinero. ¿Qué ha supuesto de contrapartida? Que no se ha recuperado ese pequeño comercio en La Fortuna. Lo perdido ya se ha quedado perdido y de ganado nada. Ahora tenemos ahí un marmotreto que no sabemos qué hacer con él o no saben qué hacer con él los dueños de esa instalación. Por lo tanto, nada más lejos del fin de dinamizar el comercio minorista, sino en todo caso potenciar el comercio minorista, alegrar al señor Arturo Fernández, que es el único que le veo aplaudir con denuedo este tipo de iniciativas y en el fondo fastidiar a ese pequeño comercio, a ese tejido que realmente es el que da ciudad, el que da sentido comercial a los municipios y el que genera una estabilidad real y laboral al medio y largo plazo. Por lo tanto, nosotros nos sumamos a esta moción porque, insistimos, no es para nada una ley que dinamice el comercio minorista, sino absolutamente todo lo contrario. Y quizás sea uno de los ejemplos más escandalosos de cómo las palabras pueden manipular los hechos y las intenciones que están detrás de las mismas. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Delgado. Señor de Diego. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Señora Masó, la verdad es que la frase está bien, Tácito ya la dijo hace mucho tiempo, pero le voy a decir que, como usted dice, si no hay igualdad, no hay libertad. Le voy a dar un país donde todos son iguales, Corea del Norte. Ahora le pregunta si son libres. Yo creo que es mucho más fácil. Pero bueno, vamos al tema. El Grupo Municipal Socialista presenta hoy una curiosa moción, pocos días después de la celebración de la primera feria Outlet.
la primera iniciativa que se realiza en este municipio a favor de los pequeños comerciantes. Y además se oponen. Pero primero me gustaría repasar el texto de la moción, que tiene tela, al que por lo menos le voy a ensalzar su gran imaginación. En este texto indica que los horarios, que la libertad de horarios, y repito, libertad de horarios, conllevaría una serie de inconvenientes y complicaciones. La primera es que la libertad de horarios va en contra de los consumidores. Es verdad, señora Masó. De todos es sabido que el consumidor lo que quiere es que le impongan cuándo tiene que comprar. Es verdad, tiene razón. Y lo que no quieren es tener la libertad de elegir cuándo quieren hacerlo, por supuesto. Eso es lo que quieren los consumidores. También dice que la libertad de horarios tendrá un gran impacto medioambiental, disparará la contaminación, los ruidos e incluso llegan a decir, en esta divagación, que llegarán a crear inseguridad. La verdad es que, sinceramente, no sé cómo llegan a estas conclusiones. Además, por si fuera poco, esta libertad de horarios pondrá, y ahora le voy a leer textualmente, una quiebra real de la negociación colectiva. Menos mal. Yo pensé que era la reforma laboral que ponía en quiebra la negociación colectiva. Debe ser que ya no es la reforma laboral, ahora es la liberalización de horarios. También indica que creará paro. Y para ello se basan en unos datos extrapolados que no sé de dónde los han sacado y que poca relación tienen con esto. Si existe algo que fomente este anteproyecto es la contratación, dado que al aumentar el horario, de lógica, aumenta el número de personas que tienen que atender ese aumento de horario. En una cifra cuantitativa que han aportado diversos organismos, hablan de más de 20.000. Por último, quisiera leerles un texto que dice en su moción: la liberalización de los horarios comerciales es incompatible con los principios constitucionales de dignidad de la persona y libre de desarrollo de su personalidad al invadir literalmente todo su tiempo, impidiendo así, además, la conciliación de la vida laboral y personal. Yo creo que con esta frase está dicho todo lo que es su moción. Una quimera. Pero quisiera refrescarles una idea a los señores del Partido Socialista, que creo que además se les ha olvidado. La libertad de horarios no implica ni obliga a abrir 365 días al año ni 24 horas al día. Solo da la libertad de hacerlo cuando uno desee. Pero vamos a entrar en el fondo de la cuestión. El Grupo Municipal Socialista se levanta en este acto como el gran defensor del pequeño comercio. Supongo que cuando le llegó esta moción de la Asamblea de Madrid se les olvidó repasar una cosa, y es que habían hecho ustedes en Leganés por el pequeño comercio. Pues se lo voy a recordar yo. No han hecho nada. Nada de nada. No han aportado nada a favor del pequeño comercio. Incluso en un acto que sería muy fácil apoyar, como era la feria del Outlet, en Leganés, incluso en eso se opusieron. Una iniciativa que ha contado con el beneplácito de todos los grupos políticos. Bueno, de todo menos del Partido Socialista, y que ha sido magníficamente valorada tanto por los pequeños comerciantes, ellos sí estaban allí, como por los consumidores, que debe ser que les importaba que hubiera un gran horario y no querían ir, pero fueron. Hasta en esto han estado en contra. Mira que lo tenían fácil, pues hasta en esto han estado en contra. Ustedes quieren defender al pequeño comercio frente a las grandes superficies, pero han hecho otra cosa contraria. Han favorecido todos los gobiernos que han estado en Leganés la implantación de grandes superficies. Tenemos uno de los centros comerciales más grandes de toda España, con más de 23 millones de visitas. Tenemos una plaza nueva, otro en la M40, otro en la M50 y otras grandes superficies repartidas por todo el municipio. El Grupo Popular no está en contra de esto, no, ni mucho menos. Pero lo que no hacemos es alzar la bandera a favor del pequeño comercio cuando nos interesa y cuando no, la escondemos. Cuando nos molesta, vamos a decir no al pequeño comercio. Cuando nos interesa, por una moción política, es que estamos con el pequeño comercio, pero luego no hacen nada por él. Creemos firmemente en la libertad de elección. Yo sé que al señor Campos, que no está presente, le molesta que digamos esto, pero creemos firmemente del Grupo Popular en la libertad de elección, que sean los propios beneficiarios quienes decidan cuándo abrir y cuántas horas. Serán ellos los gestores de sus éxitos. Pero después de todo esto, ¿qué es lo que realmente dice el anteproyecto? Porque ustedes tampoco han dicho nada. Pues bien, se lo voy a decir yo. Dicen dos cosas. La primera, agilizar los trámites administrativos para la apertura de negocios, a través de la presentación de la declaración responsable, el proyecto técnico y el pago de tasas. Sí, es lo que dice el anteproyecto, aunque ustedes no lo han dicho. Y supongo que a esto no se oponen, dado que acabamos de aprobarlo en este pleno.
pero lo hemos aprobado con la abstención de su grupo. Es decir, esto debe ser que no le gustaba. Es decir, cuando favorece al pequeño comercio, y principalmente esta ordenanza favorece al pequeño comercio, ustedes deciden abstenerse. Pero además no es que se abstengan, es que no hacen ninguna alegación, con lo cual lo que demuestran es que les da exactamente igual lo que le pasa al pequeño comercio. Segundo, la liberalización de horarios, siendo el segundo punto, lo que dice es que... Debe concluir, señor de Diego, se ha pasado ya un poco de tiempo. Enseguida acabo. La liberalización de horarios siendo los propios comerciantes los que establezcan con plena libertad y sin limitación legal alguna cuándo abrir y sus horarios. Esta medida de liberalizadora y no obliga a nadie a abrir ni en festivos ni a tener abiertos los establecimientos 24 horas al día. Pero esto no solo lo decimos desde el Partido Popular. Es el Banco de España, en el Boletín Económico de noviembre de 2011, aboga por la liberalización del comercio a nivel nacional y autonómico. La Comisión Nacional de la Competencia ha recomendado extender el modelo de Madrid al resto de España. Les repito, el modelo de Madrid al resto de España. Los organismos internacionales como la OCDE, que obviamente, como dijo el señor Campos, está muy lejos de ser sospechosa, en sus informes viene reclamando mayor liberalización, criticando las trabas que ponen las comunidades autónomas, y esta misma recomendación consta en los informes del Fondo Monetario Internacional, indicando que estas medidas, además, ayudará a generar empleo. Por todo ello, desde el Grupo Popular, creemos firmemente en este anteproyecto de ley que va en la dirección correcta y le damos nuestro apoyo. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor de Diego. Señor Masó. ¿Cuánto tiempo dispongo, señor alcalde? Pues ahora son 3 minutos. No, es que como ha tenido más tiempo, pues me imagino que me iba a regalar unos minutos de intervención. La verdad es que estoy siendo bastante flexible en los turnos de intervención, señora Masó. Ya sabe que yo me suelo ajustar a mis tiempos. Pues si quiere usted un poco más de tiempo, no empiece con un reproche. Es más, he sido yo mismo quien le ha dado 2 avisos, como en los toros, al señor de Diego. Así que si necesita usted un poquito más de tiempo, pues consúmalo, no se preocupe. Se lo agradezco, señor alcalde. Bueno, varias cuestiones. Veo que usted también ve el blog de Terol, la página web del Partido Popular de Boadilla del Monte. Lo de Corea del Norte no sé muy bien a qué viene, ni sabe usted ni siquiera lo que yo opino de Corea del Norte, pero bueno, usted escribe ahí lo que quiere escribir y luego, pues, ya está. Lo de ULEC, pues mire, no voy a poner en duda las cifras que usted dé, no sé si le dicen que han sido 20.000, 30.000, no lo sé. El día que yo estuve, desde luego, los días siguientes tendría que haber ido bastante gente para ir la cantidad de gente que ustedes han dicho, porque desde luego allí habría 100 personas nada más. Segundo, ¿a usted le parece poco lo que ha hecho en anteriores legislaturas el equipo de gobierno por el pequeño comercio? Peatonalizar, por ejemplo, la calle Juan Muñoz o el centro de Leganés, ¿le parece poco? Me imagino que no. Y le preguntaría, después de todo lo que ha dicho, váyase usted a la calle Juan Muñoz o al centro de Leganés y pregunta a los empresarios qué opinan de la apertura de los centros comerciales. Es verdad, y yo se lo he dicho, porque es que ya me ha pasado más veces con usted, que me dice, es que usted no dice, pero es que es lo primero que he dicho cuando empecé mi intervención, la ley, básicamente el anteproyecto pretende 2 cuestiones. Primero, facilitar los trámites y establecer la libertad de apertura comercial, sí lo he dicho. Bueno, váyase a usted, como yo le decía, a una de las tiendas pequeñas que hay por aquí, que están regentados pues por un miembro de una familia, y le dice que a partir de ahora puede tener libertad de horarios. Y esta persona dirá, vale, muy bien. ¿Y cuándo descanso? ¿Hablo las 24 horas del día para ser tan competitivos, por ejemplo, como Parque Sur? ¿Me va a garantizar alguien, si ya los márgenes se han reducido durante estos años por causa de la crisis económica y el consumo ha disminuido, ¿me va a garantizar alguien que durante todo este tiempo yo vaya a disponer de más beneficio? No, ¿verdad? Eso no lo podemos garantizar porque es una variable. Pero sí tienen unos gastos fijos, que es que todos los meses tienen que pagar, si tienen un alquiler. Si tienen, no, tendrán luz, tendrán gas, etcétera. Tendrán que pagar a los proveedores, tendrán que pagar, por ejemplo, la seguridad. Esos son gastos fijos y además aún ha aumentado. La luz y el gas ha aumentado. El margen de beneficio se recorta. Las grandes empresas pueden competir con los proveedores y exigirle unas condiciones más ventajosas.
porque hacen grandes pedidos, pero los pequeños ¿qué pueden pedir? Los márgenes de beneficio se recortan, ¿verdad? Entonces, a este señor que le decía yo que se acercara a un pequeño comerciante de la zona centro, dígale, como vas a abrir más días, vas a consumir más luz, vas a consumir más gas y el gasto del mes se va a aumentar, pero el beneficio, eso no sabemos, si va a pasar más gente o menos gente, porque la gente no tiene dinero para consumir. Explíqueselo. La situación económica no está para seguir destruyendo comercio, que es lo que se está destruyendo, porque es uno de los sectores más importantes de la Comunidad de Madrid, el sector terciario, el sector servicios. Es el más importante probablemente, sí, porque el de la industria es algo menor y el de la agricultura escaso. Y lo que estamos abocándoles es, primero, a la destrucción de empleo, porque la gente no puede contratar, no puede competir con una gran empresa. Es que eso no hace falta que lo diga yo, lo sabemos. ¿Que tendremos que defender la ley o el anteproyecto? Bueno, pues lo entiendo. La postura suya la entiendo, pero seamos justos, hablemos las cosas con naturalidad y digamos lo que es. ¿Que no va a generar empleo? Pues claro que no, porque el pequeño no puede pagar más empresarios. Más empleados de ninguna de las maneras, porque su beneficio se ha recortado. ¿De dónde va a sacar para contratar más gente? ¿De dónde va a sacar dinero para abrir 7 días a la semana, 24 horas? De ningún sitio, porque nadie le garantiza que vaya a aumentar su beneficio abriendo esos días, pero sí le garantizan el gasto. El gasto se aumenta. Y para terminar, yo quería decirle que lo que esta moción pretendía es que el anteproyecto se retire y se negocie con las partes implicadas, con las 3 partes implicadas, con los trabajadores de este sector, con los consumidores y con los agentes sociales, y que verdaderamente se estudien las necesidades. Si es necesario abrir estos días, pues me parece muy bien, pero que sea consensuado, no una iniciativa unilateral de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Gracias, señora Masó. Señor Delgado. Brevemente, antes de nada, aclarar que ULEG no ha organizado ninguna feria, lo digo por si ha habido algún equívoco. Participa en las de San Nicasio, La Fortuna y en Butarque, pero no ha organizado, que ha sido la outlet, porque he escuchado. Lo digo porque a lo mejor algún vecino despistado pues se cree que ULEG ahora también se dedica a organizar ferias. Bien, por otro lado, yo le quiero recordar al señor de Diego la opinión reiterada que siempre el Consejo Económico y Social de la ciudad de Leganés ha manifestado al respecto de la libertad, la supuesta libertad de horarios y la apertura de festivos, y siempre ha sido y se ha pronunciado en contra. Ahí estamos representados grupos políticos, sindicatos, universidad, y la opinión unánime o prácticamente unánime al respecto siempre ha sido la misma. Luego también vuelven otra vez con el discurso tramposo de la libertad. Claro, nos podemos tener la libertad de comprar un Ferrari, la libertad de comprar un Porsche, la libertad de irnos a las Bahamas, pero eso no es una libertad para comprar. Usted dirá, nadie le obliga a comprar un Ferrari. No es que no me obligue, es que me será imposible comprar un Ferrari. ¿Quién podrá comprar el Ferrari? ¿Quién podrá comprar el Porsche? Pues el que tenga ese dinero. ¿Quién va a poder abrir 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días? Por supuesto que a nadie le obligan, pero ¿quién va a poder hacerlo? Solo lo va a poder hacer las grandes superficies y los que tienen ese poder económico. Yo le voy a dar solo un dato, porque yo creo que es más que suficiente para que se vea y los vecinos lo vean claramente que esto es un despropósito, este tipo de ley. Tanto que nos gusta imitar a otros países, sobre todo en lo que nos conviene, convendrá conmigo que Alemania es ahora mismo el motor de Europa, el que todos se quieren imitar. De hecho, sus prácticas de austeridad que nos están imponiendo vienen de la señora Merkel. ¿Sabe usted cuántos festivos y domingos abren allí en Alemania los comercios? Ninguno. No abren los festivos en Alemania, no abren los domingos en Alemania. El país donde menos desempleo hay en toda Europa no se mete en estos berenjenales. Pero no hace falta irse a Alemania. En el País Vasco, que es la comunidad autónoma, si no me fallan los datos, que también menos desempleo hay en toda España, tampoco se abren los domingos, o el número de domingos que se abre es muy limitado. Con lo cual, esto de ampliar horarios
amplía el consumo, amplía el empleo, etcétera, etcétera, es una gran mentira, es una grandísima mentira. Porque nos olvidamos de una cosa, y es que porque multipliquemos las horas o los centros, no se multiplica el consumo. Para multiplicar el consumo, lo fundamental es que haya consumidores solventes, consumidores que tengan dinero para poder adquirir esos productos. En este caso, y más que nunca, y más en los momentos en los que vivimos, la oferta sigue a la demanda y no al revés. Y si no hay demanda, por mucha oferta que hagas, va a ser imposible. Por lo tanto, yo me sumo a esta iniciativa de que se retire esta ley que, como digo, es todo lo contrario a dinamizar el comercio minorista, y se analice y se ponga en marcha una normativa que realmente conjugue los intereses tanto del pequeño comercio como de los consumidores, como de los propios trabajadores que van a estar integrados en estos centros de trabajo. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Delgado. Señor Rodrigo. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Señora Masó, usted supongo que estuvo allí un ratito, porque yo ya le digo que estuve gran parte de las 3 jornadas. La cifra que nosotros hemos dado ni siquiera fue nuestra. Fueron los propios comerciantes que hicieron un turno contando a las personas que entraban cada hora. Es decir, que no es una cifra ni siquiera nuestra. Entiendo que los comerciantes no tenían ningún interés en engañarnos con esta cifra. Si usted estuvo un rato y vio 100 personas, pues multiplique ese rato por todas las horas que estuvo abierto y verá cuántas personas le salen. A lo mejor no le salen 10.000, serán 9.500, pero con eso me vale. Pero además, luego dice que ustedes han hecho muchas cosas por el pequeño comercio y que nosotros decimos que no. No somos nosotros quienes dicen que no han hecho nada por el pequeño comercio, son los pequeños comerciantes quienes han dicho que ustedes, en los últimos años de gobierno, no han hecho nada por ellos. Lo decimos nosotros, lo están diciendo ellos. Y si quiere, ahora le reto que vaya usted a la calle Juan Muñoz y pregunte cuántas cosas han hecho por los pequeños comerciantes. Y ya de paso, existe Zarzaquemada, el Carrascal, San Nicasio o La Fortuna. Pásese por otros barrios y pregunte. Yo creo que parte de 2 premisas falsas y le sale un silogismo surrealista. Es decir, que tenga la libertad de abrir más horarios no significa que tengas que abrir 24 horas al día. A lo mejor a este pequeño comerciante le interesa abrir a la 1 de la tarde y cerrar a las 7 de la tarde y no abrir antes ni abrir después. Es que eso es la libertad de horarios, que uno elija. No es que tengas que abrir 24 horas al día, 365 días a la semana, al año. Entendemos que por ahí no va. En cuanto al señor Delgado, ha dicho que el CES de Leganés, que están sindicatos, partidos políticos y demás, pues debe ser cuando iba. Porque que yo recuerde, el presidente soy ahora yo, se ha ido una vez y nos dijeron que antes no se iba. Con lo cual, entiendo que pocas veces estaba usted en la reunión y dijeron que no se reunían desde hace no sé cuántos años. Pero además hay otro CES, que es el de la Comunidad de Madrid, y ve favorable todo esto. Entienda que también es importante su opinión. Y habla de Alemania, me parece muy bien, pero solo hablamos de Alemania o de los países de fuera cuando nos interesan. Eso mismo nos lo echan en cara cada vez que hablamos de un país extranjero. En Alemania, a las 5 de la tarde, no hay ningún empleado en ninguna empresa trabajando. Nunca, nadie. Y además, si alargas la jornada laboral, lo primero que piensas es que está estafando a la empresa. Aquí lo normal es que el españolito de a pie empiece a trabajar a las 9 y alargue su jornada más allá de las 8. Yo entiendo que usted, igual que yo, salimos poco a comprar y cuando salimos suele ser un sábado o un domingo. Pero pregúntele a todas las amas de casa, a todos los trabajadores y todos cuándo pueden ir a comprar en esos horarios, y si están en contra de que abran más horas. Ya verá como dicen todos que fenomenal, que cuanto más horas abran, mucho mejor. Pero creo que ustedes han dejado de lado un gran problema, y el gran problema es el paro. Estas medidas contenidas en este anteproyecto y otras dirigidas de la Comunidad de Madrid van dirigidas a luchar contra la crisis y a dinamizar la actividad económica. Y yo creo, y creemos desde el Grupo Popular, que van en la dirección correcta. Y para ello no solo tenemos que ver sus resultados de crecimiento económico, la creación de empleo y la renta per cápita, que son notablemente mejores que el resto de las comunidades, incluido el País Vasco, como usted ha dicho. El sector, sí, que representa el 12% del PIB regional. Debe ir concluyendo, señor Diego. De acuerdo. Pero además este anteproyecto beneficia, primero, a los consumidores, que a partir de ahora pueden efectuar sus compras en cualquier momento. Son ellos quienes deciden cuándo. A los comerciantes, puesto que pueden aumentar su facturación, aunque ustedes piensen que no, teniendo la posibilidad de abrir más horas o elegir en qué horas abrir. Y a los desempleados, porque van a tener más posibilidades de encontrar trabajo. Lo que se pretende es facilitar la apertura de nuevos establecimientos comerciales, simplificando los trámites. Había el caso de señores que llevan 10 años sin tener la licencia en este municipio.
Esto pasa aquí, espero que ya no pase con la nueva ordenanza. Supongo que en Parla, como no se han adaptado, seguirán esperando otros 5 años. Por otro lado, esta medida da libertad para que un comercio pueda abrir cuando lo estime oportuno y que beneficie a sus intereses, sea domingo a las 3 de la tarde o un lunes a las 2 de la madrugada. Desde el Partido Popular pensamos que esta libertad va a traer consigo desarrollo económico y, sobre todo, puestos de trabajo, sobre todo. Por lo dicho, no me queda más que guiarme por el sentido común, o nuestro sentido común, e instar a todos los componentes de este Pleno a apoyar la implantación del meritado proyecto. Muchas gracias. Gracias, señor de Diego. Pues concluya Gracias, usted, señora Masó. alcalde. Pues a mí solo me queda decirle una cosa. Si tan bueno es para los minoristas, ¿por qué se oponen tan ferventemente? No lo entiendo. Si es una ley que les va a beneficiar, que van a poder abrir cuando quieren, que está llena de bondades, etcétera, etcétera, ¿por qué no quieren? Porque las principales federaciones FEDECAN y CECOMA, se oponen. ¿Por qué solicitan la retirada, una moratoria? No será tan bueno. No beneficiará tanto al minorista como para que la apoyen. Yo entiendo, le he dicho anteriormente en mi anterior intervención que entendía su postura, no le queda otro remedio más que defender esta cuestión, pero el ejemplo que yo le he puesto también comprenderá que es la realidad de la mayoría de los comerciantes del municipio de Leganés y de la Comunidad de Madrid, lo que le va a ocurrir, porque esa es la realidad. Habrá alguno en concreto, sí, que pueda contratar a más gente, pero las medidas que ustedes dicen que van a facilitar el empleo y van a generar más comercio, más consumo, ¿no?, están por ver, ya los veremos. Le voy a dar 2 datos para la reflexión. Usted decía que las medidas para crear empleo van por buen camino, que nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Ya le he dicho que hemos peatonalizado la zona centro, al principio con la oposición de los comerciantes, luego comprobaron que efectivamente les había beneficiado la peatonalización. Le voy a dar, como decía, 2 datos para esas medidas que usted dice que van a crear empleo, que esto va por buen camino. Hay más de 2.000 desempleados desde junio del 2011, desde que gobiernan ustedes. Y hay otros datos más. Más de 1.500 desempleados en el sector servicios. ¿Le parece buen dato? ¿Las medidas económicas o medidas para incentivar el empleo van por buen camino? Muchas gracias. Gracias, señora Masó. Pues pasamos, ya finalizado el debate, a votar el punto 21º. Los que voten a favor, en contra, queda aprobado por mayoría.